Yo les quería contar un poquito que yo lo que armé es como una presentación con un resumen de lo que nosotros hemos hecho. Calculo que hay cosas que les van a resultar a lo mejor un poquito reiteradas, porque son más conocidas, y por ahí otras más novedosas. No sé si hay manera que ustedes por ahí me paren en la presentación y me digan si algo les resulta como, para no ser como muy larguera, digamos. No te Igual creo que, preocupes, somos todos novatos, así que nos ponemos en tus manos, vos dale nomás la bueno, presentación y después te hacemos y preguntas. bueno, dale. ¿Querés que ya comparta nomás la pantalla? Ya te habilité, así que vos dale Dale, nomás ahí. dale. Ahí está. Bien, perfecto. Listo, empiezo entonces, ¿no? Dale nomás. Listo. Bueno, ay, ¿cómo saco esto de acá arriba? Me quedó algo ahí tapándome los títulos, entonces me voy a perder un poco, pero bueno. Ah, cierre, sí. Sí, lo que les quería decir al principio, para iniciar la charla, es que yo normalmente trabajo con Ivana Mico, que es mi colega del INTA de acá de Esquel, y prácticamente todas las experiencias de manejo de sauce las hemos diseñado juntas y, digamos, las hemos llevado adelante juntas todo el tiempo. Así que ella, digamos, es tan dueña de esta información como puedo ser yo. Lo primero que quería comentar es este trabajo, que es el trabajo de Bude, que seguramente ustedes conocen, del año 2010, que creo que aportó mucha luz en cuanto a lo que se conoce de las invasiones de sauce. Y creo que el hallazgo más importante es que prácticamente todo el sauce que está en la zona donde ustedes viven y al sur también, hasta el Manso, corresponde a un solo, o principalmente a un solo genotipo de este sauce híbrido que actualmente se llama Salixspor fragilis. Este Salixspor fragilis, en el trabajo de Bude, ustedes van a encontrar que ella menciona dos parentales que son el Salix alba y el Salix fragilis. Y ella menciona que de estos dos parentales habría surgido este híbrido que es el Salixspor rubens, ¿cierto? Que así figura en esa publicación. Hay una publicación de la FAO en la cual se propuso un cambio de nombre, básicamente. Entonces, las publicaciones viejas reconocen al híbrido como Salixspor fragilis, perdón, por Rubens, pero las nuevas como Salixspor fragilis. Entonces, eso por ahí a veces mete un poquito de ruido o a mí por lo menos al principio me costó un poquito entenderlo. Bueno, lo que les había dicho, ¿cierto? Que la mayor parte de lo que está invadiendo los ríos son clones de un mismo genotipo o de un mismo individuo. Y también el trabajo de Bude alerta un error que todavía se repite en publicaciones que son más o menos recientes, en el cual se confunde este híbrido Salixspor rubens con uno de los parentales que era el Salix fragilis. Y sobre esto me gustaría comentarles que respecto de lo que nosotros hemos hecho, nosotros encontramos que es bastante difícil a veces identificar el parental, el Salix fragilis, digamos, del híbrido con alba. Porque a veces la morfología del híbrido es muy cambiante y a veces se parece más a un parental, a veces más al otro, y a veces tiene características intermedias que lo hacen más fácilmente distinguible. Después otro trabajo que es este que ustedes ya seguramente conocen, que es el de Leo Datri, que es del año 2016, que creo que también es muy interesante porque él lo que básicamente descubrió en su trabajo es que el establecimiento del Salix fragilis
digamos, está potenciado por los niveles de disturbios propios de los ambientes de ribera de los ríos. Y él menciona que la especie actúa como estabilizadora de las riberas y que después de que se establece Fragilis o por Fragilis, pueden establecerse otras especies nativas. Acá el título debería decir qué es lo que conocemos o qué es lo que estamos haciendo en Chubut en relación con los sauces. Nosotros creo que ya identificamos todas las especies de sauce exóticas que hay en las dos cuencas más importantes de nuestro área, que son la cuenca del río Futaleufú y la cuenca del río Chubut, que son grandes áreas, digamos. Tenemos un estudio de genética de esos sauces, de esos. Principalmente lo que más hay es este híbrido, pero también de los otros sauces, como por ejemplo uno de los parentales, que es el Salix alba, variedad vitellina, y también el Salix fragilis o Salix exina, como se llama actualmente. Esos estudios, digamos, ya tenemos los microsatélites obtenidos, simplemente tenemos que analizarlos, y por cuestiones de poquito de falta de recursos para terminar unos ITS que nos faltaban, y por falta de tiempo no pudimos hasta ahora, pero yo creo que el año que viene los vamos a terminar. Después desarrollamos varios métodos de control que se basan digamos, en cortas y aplicaciones de herbicidas. Después creo que lo otro lo voy a pasar un poquito por alto por ahora para no aburrirlos. Como les decía, yo trabajo con Iván Amico y con Sergio Vincón en muy estrecha relación actualmente, pero a lo largo de muchos años muchas personas han colaborado con nuestros proyectos, como por ejemplo Belén Pinlain, Alejandro Jovanovski, como vos decías, Andrea Premoli, y otras personas, como por ejemplo Ignacio Lateulade, que ya ni siquiera está trabajando en INTA, pero que nos ha colaborado mucho en su momento. Así que los resultados que tenemos, digamos, han sido porque mucha gente por ahí ha ido colaborando en el camino. Acá les muestro dos mapas. Uno, en el de la izquierda, se ve la cuenca del río Futaleufú. Hay como una lombriz abajo roja, que es la cuenca del río Corinto, que desemboca en el río Grande. Y después una serie de puntitos rojos, que esos serían, digamos, todos los puntos de los cuales nosotros obtuvimos ejemplares de sauces y les hicimos los análisis genéticos para saber si eran clones de lo mismo o no, y también identificamos otras especies de sauce que no necesariamente eran el híbrido. Y el otro mapa es un mapa de la cuenca del río Chubut, que nace por ahí, empezamos a muestrear básicamente la ruta que va a Bolsón. Fíjense que si se fijan desde Esquel hasta más o menos el Maitén, hay una línea de puntos rojos que son muestreos, digamos, derivados de los cursos de agua que uno atraviesa cuando va por la ruta. Y después otros puntos que tomamos en diferentes áreas de la cuenca del Chubut. Ahí identificamos especies, juntamos hojas y le hicimos análisis con microsatélites y también con ITS a posteriori. Y encontramos todas estas especies en estos relevamientos que hicimos. Por un lado, Salix alba, variedad vitellina, que podría ser uno de los parentales del híbrido tan invasor. Encontramos otros ejemplares de Salix alba, que no sabemos bien qué variedades son, pero son diferentes de la vitellina. Salix euxina, que es el que anteriormente se llamaba Salix fragilis, que también es el otro parental del híbrido. Encontramos el híbrido, que por ahí me tapa un poquito el cartel de arriba, pero el híbrido, cierto, es un híbrido entre Salix alba y Salix euxina. El Salix euxina antes se llamaba Salix fragilis y el híbrido actualmente se llama Salix por fragilis y anteriormente en la bibliografía aparece como Salix por rubens. Acá en esta diapo quería comentarles que Salix euxina tiene 4 variedades.
y Salix alba 3, y todas se hibridan con todas. Entonces hay algo que todavía nosotros no sabemos, que es de todos los híbridos que hay distribuidos en Patagonia, a cuáles cruzas, digamos, corresponden. Y tampoco sabemos si esos híbridos que están invadiendo se originaron en Europa o si hibridaron acá en Patagonia. Al menos para lo que nosotros estamos estudiando en Chubut, todavía esas respuestas no las tenemos. Y son respuestas que nos parecen muy interesantes y creo que por ahí vamos a tratar de seguir también con estos análisis genéticos que estamos haciendo. Otros sauces que encontramos que en Chubut no causan invasiones son el Salix caprea, o sauce japonés, que está bastante difundido, pero de una manera más tranquila, digamos, sin ocasionar invasiones, y también Salix viminalis. Yo viajo bastante a Chile regularmente y yo he visto invasiones muy virulentas de Salix viminalis en el río Simpson, cerca de Coyhaique. Por algún motivo, acá en el Corinto no se ha propagado de manera tan masiva como allá. Pero bueno, no sé a qué obedece, supongo que a algo de temperatura, no sé. El otro Salix que encontramos es el criollo, que me imagino que ustedes lo conocen. Y en los últimos relevamientos que estamos haciendo con Sergio en el Chubut, encontramos híbridos entre individuos femeninos de Salix humboldtiana y masculinos de Salix humboldtiana y individuos femeninos del híbrido Salix porfragilis. Este nuevo híbrido todavía no sabemos cómo denominarlo, pero sí sabemos que están ocurriendo hibridaciones. Encontramos como alrededor del 2,5% de los individuos que muestreamos que comprendían este híbrido y Salix humboldtiana correspondían a este híbrido. Así que está hibridando bastante, digamos, y tal vez ya está ocurriendo hace 25 o 30 años porque los arbolitos que encontramos están grandes. Bien, con respecto a las invasiones, el principal problema que tenemos, ¿cierto?, es que se propaga vegetativamente por estacas, y estas estacas se enraizan prontamente porque tiene en las ramas del sauce hormonas que, digamos, promueven el desarrollo de raíces cuando caen en un ambiente apropiado que tenga, digamos, un suelo que tenga algo de agua. Y otro problema que tenemos, que es el que nos ocupa para el manejo, que es el rebrote. Esto porque además de que se multiplica por estaca, tenemos el problema de que cuando lo cortamos rebrota, y nosotros creemos que es peor ese remedio que digamos, que dejarlo crecer como estaba. Bueno, nosotros desarrollamos algunos métodos que básicamente combinan las cortas con la aplicación de herbicidas, y creemos que estos métodos de aplicarse deben ir acompañados de labores culturales que son tan importantes como la aplicación del tratamiento, que también se las voy a ir mencionando en la presentación. No me acuerdo el título acá, pero básicamente creo que les iba a contar que lo que hicimos fueron cortas y aplicación de herbicidas, que probamos 2 herbicidas, que son el tocón y el glifosato. Y también probamos otro tratamiento que es inyección de herbicida, que es muy interesante, que ahora se los voy a comentar, y que ese tratamiento de inyección de herbicidas es muy recomendable cuando los árboles están grandes y cuando están pegados al curso del río. Porque por ahí cuando están, digamos, en la planicie de inundación, por ahí se puede aplicar corta de aplicación de herbicida cuando la planicie en el momento en el que está bajo el cauce del río o el lecho más angosto. Pero para los árboles que están en el agua, por ahí es mejor ese de inyección. Y después también aplicamos un tratamiento de aspersión con mochila, que ese lo recomendamos para ambientes donde los tallos son finitos. Cuando los tallos miden menos de 5 de DAP, nos parece mejor aplicar tratamiento de aspersión. Y probamos en primavera y en otoño, y dieron buenos resultados en ambos momentos de aplicación. Entonces, las cortas
y aplicación de herbicidas se recomiendan para individuos más gruesos, que tengan un DAP mayor a 5. Recomendamos que las cortas de los fustes se hagan a menos de 30 centímetros del suelo. Entre más próximo al suelo, mejor. Una precaución muy importante es que el herbicida se tiene que aplicar inmediatamente se practicó la corta, a menos de 30 minutos, porque pasado ese tiempo parece que ya el floema no trasloca el herbicida hacia abajo y los resultados no son los mismos. Y otra cosa que quería decirles es que estas aplicaciones, digamos, de corta y aplicación de herbicida no controlan todo el rebrote, entonces hay que contemplar sí o sí, si se interviene, que por más que vayas el primer año y te parezca que está todo bárbaro, vas a tener problemas porque a lo mejor al segundo año te aparecieron rebrotes. Entonces siempre hay que volver a ir al lugar donde se aplicó el tratamiento y de haber rebrotes, controlarlos con aspersión. El primer tratamiento es el de corta y aplicación de glifosato. Elegimos glifosato porque es un herbicida que se consigue prácticamente en todo el país de manera bastante simple y porque el grado de peligrosidad que tiene el glifosato es menor que el que tenían otros herbicidas que se usaban en la zona, que los pobladores usaban, como es el togar. Que además el togar se diluye en gasoil, entonces era contaminante doblemente, digamos, tanto por el diluyente como por el herbicida. Entonces, tratamos de usar, cuando los elegimos, herbicidas que tuvieran una baja categoría de peligrosidad, digamos, según la guía fitosanitaria, donde se establece, digamos, el uso de los herbicidas. Y bueno, y ahora tenemos un problema porque en Chubut se prohibió el uso de glifosato, entonces este método que desarrollamos ya técnicamente no lo podemos seguir aplicando. Bien. En relación con las dosis, nosotros aplicamos una solución de glifosato al 7,5%. Nosotros habíamos utilizado como referencia unos trabajos de Australia en el cual la solución era de alrededor del 20-30%. Y como hicimos muchas experiencias, tratamos siempre de ir bajando la dosis hasta que llegamos a este nivel mucho más bajo que utilizan los australianos y que igual no funcionaba. Disculpame, Ivonne, porque la dilución te referís sobre el principio activo, que en muchas de las variedades comerciales ya viene diluido. Sí, ahora lo explico igual en la siguiente diapositiva. Bueno, bien. ¿Vale? Bien. Bueno, simplemente unas imágenes. Ahí tengo un ejemplo que lo dimos en un curso que dimos para técnicos de los municipios de acá de la zona, y lo hice partiendo de glifosato que viene granulado y al 68% del principio activo. Entonces eso significa, ¿cierto?, que hay 68 gramos de principio activo en 100 gramos de producto comercial. Entonces ahí hicimos la cuenta de que si queremos preparar una solución al 7,5%, que es lo que recomendamos para manejar sauce, precisamos 750 gramos del principio activo para 10 litros de solución acuosa de glifosato. Y ahí simplemente haces la regla de 3 simple y obtenés la cantidad que sería 1,1 kilogramo del producto comercial para obtener una dilución al 7,5%. Lo mismo ese mismo razonamiento habría que aplicarlo si uno utiliza un producto, digamos, que viene líquido, ¿verdad? Igual, antes de pasar a la siguiente, quiero decirles que después les dejo una tablita en la cual Ivana hizo los cálculos para preparar 10 litros, ya sea que partas del granulado o que partas de una solución líquida con las concentraciones que suelen conseguirse en el mercado.
en relación con los resultados, obtuvimos rebrotes menores al 10% con la aplicación de ese tratamiento con esa dilución. Y acá está esto de que les decía, de que si les llega a rebrotar, es conveniente aplicar nuevamente por aspersión de los rebrotes, que van a ser chiquititos y van a utilizar muy poca cantidad. No sé si pueden llegar a ver en la foto de la derecha, hay uno de los tronquitos que tiene un pequeño rebrote ahí en un costadito. Pero eso, digamos, pasa con los tratamientos, simplemente repasando, digamos, se controla. Después aplicamos el tocón, que a mí me encantó trabajar con este producto, básicamente porque tiene colorante. A veces nosotros cortábamos sauces y un sauce podía llegar a tener a veces 90 ramas basales. Entonces, cuando estás en el campo y aplicás el herbicida, el glifosato, a veces te perdés respecto de a cuál le pusiste y a cuál no. En cambio, con este, como es azul, es fantástico porque, digamos, te queda pintada el toconcito. Ahí se ve, por ejemplo, ven en la foto de la izquierda que hay esa mata de sauces tenía cualquier cantidad de fustes. Y entonces es fantástico usar ese producto porque no te perdés. Y se usa al 2%. El tocón se consigue líquido, así que se diluye directamente la solución madre en el volumen que necesites tratar. El rendimiento fue un poquito más bajo que el de glifosato, entre 0 y 25% de rebrote. Y el otro método es el de inyecciones con glifosato, que básicamente consisten en hacer unas perforaciones en el tronco del árbol. La altura puede ser cualquiera, digamos, hemos probado distintas alturas y funciona bien. Acá dice a 30 centímetros del suelo, pero en otros ensayos probamos a más y funcionó. Lo que sí es importante es que hagan una especie de anillo de hoyitos alrededor del fuste y las distancias entre un hoyito y el siguiente deberían ser de alrededor de 5 centímetros. En algún momento probamos con 10 centímetros y obtuvimos, no murió todo, digamos, algo quedó del árbol vivo. En cambio 5 no quedó nada del árbol vivo. Fantástico este tratamiento. Y bueno, se hacen las perforaciones a 45 grados inclinaditas hacia abajo, digamos, y con un dosificador de esos de los animales se agrega la solución diluida. Ivonne, ahí te puedo hacer una pregunta. ¿A qué profundidad se hace porque la parte más, yo no sé nada de árboles, disculpe, soy zoólogo, mi disculpa es que soy zoólogo de mi título. La parte más, que tiene circulación más activa es la parte más externa, ¿no? Del árbol. Y entiendo que cuando aplicás tocón también es la que no tenés que pifiar, es la parte más externa, que es la que tiene más circulación. Así que acá no te querés pasar de largo esa parte, ¿no? ¿Cuánto es más o la mecha de qué largo es? Mira, las mechas creo que eran de 15 milímetros y la profundidad yo diría que es medio dedo más o menos, entre 5 y 10 centímetros de profundidad. Y es porque cuando haces el hoyito dejas una especie de pocito. Entonces ahí con el dosificador te entran los 10 milímetros. O sea que igualmente cuando lo vayas haciendo te vas a dar cuenta, porque si te chorrea, digamos, de los 10 milímetros es que te quedaste corto con el agujerito y si no es que está bien. Y sí, eso, básicamente. Así que se inyectan 10 milímetros. 10 milímetros. 10 mililitros. Pero la solución es más concentrada, en este caso es al 30%, que lo que usabas para pintar. ¿Sí? Sí, perfecto. Y lo mismo que cuidabas el tiempo de aplicación cuando hacías corte y pintada, en este caso también tenés que cuidarlo, digamos, entre que haces los hoyitos y después aplicás. Es recomendable que por ahí una persona vaya haciendo los hoyitos y
sin que el que viene moleste, digamos, o lo ponga en riesgo con algo, repase, la otra persona vaya haciendo las aplicaciones. Y fueron, bueno, en nuestro caso muy efectivas las aplicaciones con las inyecciones de glifosato, y tenía una ventaja esto de que cuando se cortan los árboles verdes, la madera de sauce tiene mucha tensión, entonces para el motosierrista es un trabajo difícil el hacer ese corte cuando está fresco el árbol, cuando está vivo. Pero si vos lo cortás una vez que ya lo mataste con la inyección de glifosato, la madera, digamos, trabaja menos, tiene menos tensión y es más fácil hacer el acerreo, creo que se dice, del árbol. El último es el de aspersión, y este lo recomendamos para, digamos, los casos en los que ya alguna persona cortó y no aplicó herbicida y está un rebrote muy virulento, que digamos que cuando hay más rebrote así desde la base, rebrotes finitos, es generalmente después de una intervención de ese tipo. Y ahí también, en la mochila, el glifosato al 3%, y creo que la mayor precaución que hay que tener en este tratamiento es el cuidado de la persona que lo aplique. La persona que lo aplique tiene que estar absolutamente consciente de que lo que está aplicando es un producto peligroso para su salud, y tiene que estar con un equipo, digamos, un mameluco, un traje impermeable, máscara, antiparras, máscara para respirar, digamos, antiparras, y tiene que ser una persona que conozca mucho de manipulación de mochilas. Este da muy buenos resultados. Fíjense, ahí nosotros tratamos unos arbolitos chiquitos y siempre, digamos, no obtuvimos rebrotes de la aplicación de ese tratamiento. Y ese tratamiento de aspersión no lo recomendamos para árboles que estén en el curso de agua, sino árboles que estén, digamos, en la planicie de inundación, en un momento en el que el río está retirado, porque algo de lo que aspersás siempre, digamos, tiene deriva, va a caer más o menos cerca. Y si hay un curso de agua cerca, bueno, se incrementan los riesgos de contaminar el agua. Esta es la tabla resumen de la efectividad que tuvimos. Fíjense arriba el testigo que era corta sola, obtuvimos 60 a 100% de rebrote. Corta y aplicación de glifosato de 0 a 10% de rebrote, con tocón de 0 a 25, con inyección de 0 a 10 y con aspersión 0% de rebrote. Entonces, el mensaje tal vez más importante de esta tabla resumen es que si se quieren eliminar plantas de sauce, olvídense de solamente cortar y sin aplicar nada, que esto funcione, digamos, porque nuestro testigo demuestra que digamos, que rebrota siempre prácticamente. Y acá está la tablita esa que les había dicho, donde es un resumen, digamos, de las concentraciones a las que se usan los herbicidas con los diferentes métodos, y más o menos, digamos, hay un cálculo para un volumen final de 10 litros de cuánto deberían pesar o medir, ya sea que partan de un granulado o que partan de un líquido, y abajo está, digamos, las concentraciones a las que suele estar el principio activo, ya sea en el granulado o en el líquido que viene de manera comercial. Igual esto es variable, porque a lo mejor ustedes van a encontrar en su lugar otras concentraciones diferentes de las que nosotros encontrábamos en Esquel. Y bueno, una cuestión muy importante, que es que no olvidarnos que estamos trabajando con herbicidas, así que hay que ser extremadamente respetuoso del cuidado de las personas que apliquen esos herbicidas. Nosotros en el curso que dimos, por ejemplo, hace 2 años, que vino gente del municipio de Esquel, los operarios nos comentaban que ellos estaban aplicando herbicidas para manejar malezas de las plazoletas y los bulevares y trabajaban sin guantes. O que estaban llevando agua a personas que estaban en unos puestos que trabajan para el municipio y que el agua se la llevaban en bidones de glifosato en desuso.
O sea, quiero decir, el sector técnico de nuestra región no está capacitado para el uso de herbicidas. Entonces, si nosotros vamos a promover el uso de herbicidas, que creo que es una buena alternativa de control de sauce, hay que ser absolutamente responsable en capacitar gente para ello. Después, bueno, también el cuidado del ambiente, porque son productos dañinos para el ambiente, entonces tiene que ser siempre en las menores dosis posibles y con mucho control de los desechos, tanto de lo que sobra cuando uno prepara las soluciones, como de los contenedores que se usan, que también quedan contaminados con los herbicidas y deben ser desechados en lugares específicos. La Municipalidad de Esquel no tiene previstos todavía cómo desechar los residuos, ya sea cualquier pote que usaste para diluir o para aplicar. La universidad tampoco, porque no contamos con una empresa que retire los productos químicos en desuso o el material plástico que estuvo en contacto con esos químicos. Pero el INTA sí tiene un lugar de acopio, acá en Esquel, en Trevelin, en la aldea escolar, y tienen una empresa que una vez al año retira esos residuos tóxicos. No sé cómo estarán ustedes en el municipio de San Martín de los Andes, pero es algo para prever, digamos, y para tal vez trabajar con el municipio. Después, recomendarles que si van a trabajar con herbicidas, se hagan de una guía fitosanitaria. Acá en el INTA tienen una actualizada, me imagino que en el INTA de allá también, y ahí se establecen, digamos, cuáles son los tipos de herbicidas permitidos, las categorías que tienen esos herbicidas y los usos y recomendaciones. Una de las cuestiones que hay que aprender a leer, por ejemplo, son los pictogramas que están en todos los productos fitosanitarios. Y vuelvo acá un poquito porque a veces cuando se compra glifosato, compra suelto, y eso es un problema porque no trae los pictogramas y porque muchas veces el vendedor no sabe la concentración exacta que tiene el glifosato granulado. Entonces te vende un producto por ahí sin poder brindarte cuando viene suelto toda esta información. Bueno, en relación con el cuidado de las personas, usar overol impermeables, botas, guantes, antiparra, lavarse bien las manos y el cuerpo, ya sea que haya tenido contacto o no, digamos, después de una aplicación. No comer, beber ni fumar durante la manipulación y las aplicaciones. Lavar los envases en lugares habilitados. Pueden verse tentados de lavarlos en el propio curso de agua, donde estén invadiendo los sauces, y eso no sería recomendable, sino en un taller, digamos, donde haya una planta que después trate esas aguas ya usadas, ¿no? Rotular bien los herbicidas y guardarlos en lugares inaccesibles para los niños o para otras personas que por ahí no conozcan su peligrosidad. Y lo que les decía antes de prever dónde se van a copiar los envases. Tener cuidado porque también acá, por ejemplo, las zonas más invadidas son valles productivos donde coexiste, digamos, la cría de ganados con las pasturas y con los sauces. Entonces, y a los animales les encantan los sauces. Entonces, cuando uno corta, lo primero que hacen las vacas es venirse a la siga a comer sauces recién cortados. Y también, digamos, podrían esas mismas vacas lamer esas sales que uno deposita en los tocones, esos herbicidas. Entonces sería deseable que los predios donde se aplique no tengan animales. Hay que prever dónde se van a dejar las ramas. De ninguna manera pueden quedar acopiadas en la margen del río. Hay que dejarlas en un lugar más bien alto, seco, porque si no, al mismo momento que estamos haciendo manejo, estamos generando más propágulos. Acá en Esquel se había comprado una chipeadora hace un tiempo y se generaban chips, digamos, de un tamaño relativamente chiquito, pero en el caso de que se utilicen esos mecanismos de trituración para las ramas que se cortaron, hay que tener cuidado que también no vayan a caer al curso de agua, porque ramas chiquitas de 3 o 5 centímetros hemos visto que también tienen la capacidad de enraizar.
Iván, ese es un punto importante acá porque tuvimos toda una charla alrededor de la chipeadora, ¿no? ¿Ustedes desaconsejan el chipeado totalmente o hay que asegurarse que es una chipeadora que chipea bien, digamos? Yo creo que está todo bien con chipear, el punto es no chipear en el curso de agua como se ha hecho muchas veces. Entonces, llevar la chipeadora y los residuos a un lugar que no tenga acceso a ese chip cuando está fresquito al curso de agua. Sí, una vez que está seco se puede utilizar. Yo conozco acá una experiencia de manejo de un señor que tiene un viñedo espectacular, que hace un vino espectacular, que se los recomiendo mucho, que son las bodegas de Nantifol. Y ellos están ganándole, digamos, ribera al río, acumulando chipeado de distintas plantas que van cortando y piedras, y las van acopiando y así van estabilizando, digamos, las áreas de ribera. Y ahora tienen unas mesas divinas en lugares que antes estaban invadidos por sauce. Sauce y mosqueta, las dos cosas. O sea, el chip no tiene que estar húmedo, tiene que estar seco, si es que lo vas a poner otra vez en contacto con la costa del río. Y lo último que quiero dejarles es un mensaje que nosotros aprendimos también de la experiencia de manejo. Al principio empezamos a manejar pensando que las invasiones eran un real problema y que era tremendo, tremendo. Y de pronto empezamos a mirar a los sauces con un poco más de cariño y viendo que lo mismo que es un problema es un recurso, que es un recurso maderero, tanto para leña, que acá se usa muchísimo, es una leña que prende rápido. Yo en mi casa no tengo gas y utilizo mucho sauce, así que imagínense que lo valoro un poco más desde ahí. Después hicimos un concurso hace un tiempo con gente del INTA, del CIEFAP, para promover el uso de la madera de sauces y álamos a nivel local, y se obtuvieron productos maravillosos hechos con madera de sauce y de álamo, como por ejemplo esas sillitas y algunos otros muebles medio de lujo, que no me acuerdo si tengo ahora otras imágenes ahí más adelante. Después también se pueden producir gírgolas, con ya sea el triturado o troncos directamente que se pongan a la sombra, digamos, con no me sale ahora la palabra, es como invernáculo, pero a oscuras. Inóculo. Tengo en casa gírgola rey y parda. Sí, pero ¿cómo se llama la técnica esa donde pones los troncos de álamos en un terrario? Sí, es, bueno, inóculo, digo, se hace la faja, se No, corta una el inóculo es rodaja. el hongo. El inóculo es el ¿Cómo? hongo, Claro. pero lo que sería como análogo a un invernáculo, pero... Ah, no, ni idea. Pero sí, entiendo lo que decís. Hay que ¿entiendes? enterrarlo un poquito, sí, la media Sí, sombra. sí. Y después también esas técnicas ¿cómo es?, de cultivo de gírgolas acá se están difundiendo mucho, porque en el CIEFAP hay gente que trabaja especialista en hongos, entonces están haciendo mucha extensión con eso. Y también algunos artesanos de la zona de Trevelin, ya están fabricando también canastos con las varillas del té híbrido que ocasiona las invasiones. Acá tengo algunos datos de los aprovechamientos que nosotros hicimos, de la cantidad de postes que podemos obtener por hectárea, pensando en uso maderero, la cantidad de leña, 317 metros cúbicos por hectárea, a las densidades que está así naturalmente y como está en el río Corinto. Varillas también y rollizos. Acá simplemente algunos datos de los rollizos. No eran demasiado grandes, pero tampoco son tamaños despreciables. Y acá este puff precioso que se hizo digamos, en ese concurso de madera, creo que fue uno de los productos que ganó algún premio, lo mismo que las sillitas esas para el jardín de infantes. También se utilizan las varillas para construcción en barro, que también acá se está utilizando un montón. Y bueno, este mensaje es cierto que las invasiones, así como está el sauce, a la buena de Dios, está fuera de control, pero creemos eso, que es posible un manejo integral a escala de cuencas, como bien vos decías, Miguel,
y que hay que comprometer la participación de las instituciones, que cuesta bastante a veces desde el sector académico convocar a los municipios. A mí nos ha costado mucho que participen de las capacitaciones, pero creo que son necesarias, y que qué hacer con el sauce es algo que nos compete medio como a varios sectores, me parece. Eso sería todo. Bueno, excelente. Te podemos aplaudir por un aplauso digital. Gracias. Gracias, muy interesante. Hacemos, acá abajo donde dice reacciones, hay una posibilidad de levantar la manito. Ahí veo que ya Nico levantó la mano, pero hacemos eso para ordenar la charla, y también Lore también levantó la mano. Así que, Nico, ¿vos tenías una pregunta o era un... No, son aplausos. Gracias, Nicolás. Lore, ¿vos tenías preguntas o eran aplausos también? Un aplauso, pero fue mi primera participación en esta charla, muy interesante, la verdad una experiencia muy linda, muchas recomendaciones a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, trabajo ahí, soy compañera de Nico y después ubico a algunos de los que están participando, así que muy linda, la verdad. Gracias, Lore. Un aplauso. Bueno, gracias. Mario, ¿vos tenías era aplauso o era pregunta? Hola, buenas tardes. Había puesto aplausos, pero también tengo una pregunta, así que si me dan... Dale. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a Ivonne, muy linda la presentación, muy clara, muchísimas gracias. Tenía una pregunta sobre el uso del glifosato que me quedó así como duda. Cuando hacen las inyecciones en las plantas, después la madera que recuperan de esos árboles, que supongo que después los bajan, los serruchan, ¿se puede utilizar para leña o tiene alguna toxicidad lo que queda en el fuste? Mira, nosotros no hicimos estudios de toxicidad ni en el suelo ni en la madera que cortamos, básicamente porque siempre nos ha costado bastante conseguir fondos, y los análisis de residuos de glifosato son muy caros. Lo único que había tenido contacto hace años con el equipo de la doctora Dos Santos de la UBA, y ellas nos habían dicho que los microorganismos del suelo prontamente, digamos, si llegara a pasar algo de la planta al suelo, degradan los principios activos del glifosato. Pero esa información es vieja, digamos, es de hace como 10 años, y yo sé que después se ha estudiado muchísimo sobre el glifosato, y la verdad es que no tengo acceso a información más actualizada. Y bueno, y en la madera no sé tampoco si se puede medir, ni cómo, ni cuánto tiempo persiste. Bien, pero digamos, esos troncos los utilizan, ¿les dan algún uso después? Sí, en los lugares donde nosotros hicimos los tratamientos fue en campos de pobladores y en el INTA, y se utilizó para leña después esa madera. Sí. Buenísimo, muchas gracias. Bueno. Juana, vos tenías una pregunta. Sí, tengo varias. Pero la voy a resumir en dos. Una, ¿cómo estás, Ivonne? Muchas gracias por la presentación. Una, al principio, ¿qué otras cosas probaron antes de llegar al glifosato? Digamos, ¿o fue directamente, decidieron directamente ir por el glifosato y los químicos, o probaron otras cosas antes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver más con los usos, con lo que vos comentabas de las capacitaciones, por un lado los técnicos, y por otro lado en cuanto a los usos alternativos, porque yo creo que es una especie naturalizada que tal cual hay que sacarse de la cabeza de erradicarla. Me parece que hay que pensar como en un control de la dispersión, básicamente, pero es mi opinión. Entonces, la verdad es que me interesa saber un poco más eso, ¿no? ¿Qué otros caminos alternativos? Y si tuvo continuidad esto que comentabas, por ejemplo, de estos usos alternativos en cuanto a sillas, canastos, este tipo de productos. Sí,
En cuanto a lo que probamos antes, nosotros antes de empezar con las primeras experiencias, lo que hicimos fue recopilar información sobre lo que se hacía culturalmente en la zona. Y vimos que la gente en la zona los trataba, a veces los removían con máquinas, ¿viste? Estas máquinas que son tipo palas mecánicas que extraen de los árboles del agua. Y eso ocasionaba como bastante daño, digamos, porque era un deterioro de la ribera bastante importante el que introducían al meter la máquina en el río y sacar la planta. Después vimos que utilizaban métodos de quemado del árbol, pero después había mucho rebrote, entonces no era efectivo. Y tratamientos con togar disuelto en gasoil. Esos serían los métodos básicamente que encontramos que se usaban en la zona previo a nuestros tratamientos. Y nosotros tomamos como la experiencia de Australia, básicamente, que ellos tienen muchas invasiones de sauces y de cómo lo estaban controlando. Y utilizaban glifosato. Probamos con tocón, que fue como una innovación, digamos, probar con el tocón. Y siempre tratando de bajar las dosis, pero no, digamos, empezamos realmente con esos tratamientos. Eso era respecto de la primera pregunta. Actualmente estamos en lo que llamamos tratar de desarrollar la nueva generación de métodos de control que se basen más en productos naturales. Y una cuestión que nos parece interesante, que vamos a probar probablemente, no sé si la pandemia lo permite, ahora en diciembre o si no en abril, en el Parque Nacional Los Alerces, donde ahora justo tengo un proyecto de manejo de sauces. Hemos visto que, viste, con las gírgolas, como la gírgola se produce y degrada el árbol, vamos a probar algunos tratamientos, porque es como que ahora se ha usado la gírgola con el objetivo de obtener gírgola de los álamos y sauces. Pero nosotros tenemos otro objetivo ahora, que es usar la gírgola como un controlador y degradador del sauce. Entonces vamos a probar ese método y otros basados en sales, en distintas concentraciones de sales y sales de Epsom, para tratar de ver, digamos, si podemos encontrar una forma de controlar que sea más amigable con el ambiente. Y después, respecto de la erradicación y el control, yo tengo ese precepto, digamos, de que hay que olvidarse de erradicar. Creo que ya muchos estamos en esa sintonía, que lo máximo a lo que podemos aspirar es a controlar. Y digamos, y ese control tiene que ser integrado a nivel de cuenca. Hay que instalar el tema en los comités de cuencas, que creo que también es algo bastante difícil de lograr. Nosotros hemos participado en algunas reuniones del comité de cuenca del río Futaleufú, y yo tengo la percepción de que el sector político te mira como diciendo, ah, mirá lo que hace esta persona, pero sin mucho como crédito al trabajo, o realmente tomándosela con la seriedad que debería tomarse una provincia, digamos, el cuidado de sus recursos acuáticos. Pero bueno, será un desafío para nosotros el instalar esa problemática. ¿Vos creés que ellos todavía no ven, digamos, esta problemática? No, yo creo que no. Bien. Es más, acá en Esquel, por ejemplo, viste los sauces, mucha gente son descendientes de galeses, y ellos tienen asociados el sauce como un recurso cultural que trajeron sus abuelos gringos. Entonces, como no lo ven como de buena manera el manejo. Entonces cuesta mucho entrar. Sí. Sí, sobre todo también porque es una zona como que siempre históricamente ha sido una zona inundable, y con la llegada del sauce me imagino que también fue como algo que ayudó al tema de inundaciones. Sí, mucho. Ivonne, y la otra pregunta era en relación con las capacitaciones en cuanto a técnicos del municipio, por un lado, en qué consistían esas capacitaciones, y por otro lado, si tuvo continuidad estas alternativas que nos contabas del uso del sauce. Nos metiste una pregunta más ahí, ¿eh? Bueno, ¿puedo? Sí, vamos de una porque yo estoy un poco dispersa por ahí. Con respecto
a las experiencias digamos, de uso, de promover el uso del sauce. Yo tengo ahora un proyecto presentado para el río Chubut, unos proyectos que se llaman PDTS, que son para las universidades, pero que tienen que tener un componente social importante. Y en ese proyecto queremos promover el conocimiento del sistema de sauces primero, porque mucha gente no distingue el nativo del exótico. Y, por un lado, la plantación de nativos con protección de liebre, y esa protección de liebre pensamos hacerla con canastas tejidas de varillas obtenidas de los sauces exóticos. Entonces tenemos esa experiencia, digamos, prevista para el Paso al Sapo y Hualjaina, para trabajar con las escuelitas e ir metiendo de a poquito, digamos, esos conceptos. Y después también la idea de promover la cestería a nivel local, de captar a esta gente que ha aprendido a hacer los cestos, poner en valor ese conocimiento y difundirlo, digamos, localmente. Hay, digamos, cada vez más gente interesada por ahí en aprender cosas nuevas, y pensamos promoverlo desde la universidad, digamos, como cursos de extensión, esto de la cestería. Bueno, lo de las gírgolas también se está promoviendo mucho y que también puede servir. Y el uso leñatero también acá se usa, pero medio porque, digamos, es una leña que se consigue muy barata y está muy disponible. Entonces la gente la usa mucho. Entonces yo creo que sí, que es factible, digamos, el promover los más usos de los sauces. Esa era una, la otra no me acuerdo, Juana. Sí, en cuanto a las capacitaciones que vos comentaste que se dieron en algún momento a los técnicos municipales, ¿en qué consistía? Sí, organizamos con Iván Amico un curso que se llamó Manejo de Sauces, y convocamos a todas las secciones de medio ambiente de todos los municipios del sector de Cordillera, o sea, El Hoyo, Epuyén, Cholila, Maitén, Hualjaina, de todos los alrededores. Un curso que lo ofrecimos gratuito y concentramos todo en un solo día para que la gente que se desplazara, digamos, pudiera en un día resolver la capacitación. Y a la mañana dimos la parte teórica y a la tarde hicimos prácticas en el campus del INTA. Vinieron alrededor de 25 personas, creo que 18 de ellas eran del Parque Nacional Los Alerces, o algo así, y las otras de los municipios. O sea que creo que de los municipios tuvimos a 2 de Esquel, me parece que alguien de la aldea escolar y alguien de Trevelin. Y a las otras personas los habíamos invitado exclusivamente, a todos les mandé mail personalmente, conseguí los mails, se los mandé con 2 meses de anticipación, les recordé al mes, les recordé a las 2 semanas, les recordé poquito antes, y no vinieron. Entonces, por eso les digo que cuesta un poquito por ahí trabajar con el sector político, me parece, es como difícil. Tenemos preguntas de Nahue y de Florencia. Bien. Ivonne, muchísimas gracias, un lujo. Yo te había escuchado en alguna jornada de Salicáceas en Alto Valle y por eso tenía muy en mente la presentación y la fui circulando. Yo soy agrónomo y coordino una primera intervención que aparece acá en el municipio. Y bueno, ahí es donde me quiero meter, porque estamos como haciendo ese ejercicio de correr la parte ética o de valores o de lo que pensemos algunos sobre el uso de herbicidas y concentrarnos en la práctica y evaluar la alternativa, porque a lo que queremos llegar precisamente es a alternativas evaluadas y a concretar pautas de manejo para una intervención que sí, se va a intervenir, no se va... hay consenso en que no se puede dejar la situación al libre, al laissez-faire, digamos. Lo que te consulto, con
exclusivamente la cuestión de los herbicidas, me parece súper interesante este reemplazo con productos biológicos. Si nos podés después trasladar datos más concretos de qué sales, en qué diámetros, si cuando hacen estas remociones químicas lo acompañan de restauraciones, también por las cuestiones funcionales del sauce en la ribera, porque acá la lógica es de limpieza y desmalezamiento. No, lo que vos llamás manejo, nosotros no tenemos construido un manejo de sauce. No, hay intereses muy distintos que tienen que ver con los pescadores y que naveguen y que no le molesten los sauces, y es el lobby más fuerte, digamos. Y lo que sí tenemos es una mirada de mucha gente que va al río. Y a la vez tenemos 500 familias que no tienen leña. Entonces, son intereses bien distintos. Y por los sitios que tenemos vistos, hay lugares donde un tipo de control químico sería interesante, con esa lógica de intervención. Pero no creo que haya licencia social al uso de herbicidas. Y entonces, tener datos más concretos de las alternativas sería súper interesante. Sí, igual y lo otro, apoyar lo que decís de la gestión. En este caso, hay un fondito, Nicolás y Lorena son técnicos en gestión de áreas naturales, pero los municipios tienen otras dinámicas. Por eso, como reafirmar de alguna manera que vos pensás que la gestión de esto no debiera ser municipal, que tenemos que tomar esto como una puntita de lanza de algo más grande de manejo de sauces en la cuenca, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, los municipios tienen mucho que ver con cómo se manejan los cursos de agua que están en sus ejidos, las direcciones de medio ambiente. Entonces, a mí me parece bárbaro que el municipio esté interesado en participar. Es como que es un suceso que festejo, digamos, el que el municipio esté promoviendo o tironeando, digamos, para que se haga control de sauce. Y después, como dijiste muchas cosas, yo, bueno, te escucho y trato de entender qué están haciendo y eso, pero entiendo que me solicitabas por ahí mayor precisión en relación con los nuevos métodos. Estos nuevos métodos son por ahora ideas que recién vamos a implementar ahora. Entonces, estamos todavía en pleno desarrollo. Yo no tengo para brindarte ningún resultado, ni digamos, solamente son ideas basadas en cositas preliminares que hemos visto que alguien hizo y que por ahí no documentó bien, no evaluó. Entonces, la idea es poner eso en práctica ahora, en el marco de ese proyecto para parques, y tendremos resultados, como siempre, en un año o dos recién de cómo nos va con esos métodos. Le sumo ahí un postdata, digamos, habiendo evaluado alternativas físicas, mecánicas, y contemplando todo el recorrido que vos planteás, quizás acá sí tenemos cierto recorrido en motosierristas certificados, en personal capacitado en esa estricta labor y tarea, una experiencia más cercana como la que nos contó Margarita, y como que voy dejando flotando hacia al grupo que no tendríamos elementos como para recomendar en este momento una intervención química, porque nos falta todo ese recorrido previo que no lo tenemos. Y paso la palabra. Florencia. Sí, ¿qué tal? Sí, estoy acá. Bueno, en principio, nada, también agradecer la exposición, súper interesante. Un poco lo que fuiste contestando o charlando a través de las otras inquietudes, me quedaban ganas de escucharte un poquito más acerca de cómo ves vos la interrelación de estos actores. Mencionabas el tema de la gestión, también del entrecruce entre la cuestión más institucional y más investigativa. Entonces, por otro lado, también contaste como una serie de acciones súper interesantes que tenían que ver con la visibilización del uso
de este recurso, de una adecuación cultural en relación a la historicidad del uso del sauce, que me pareció todo como muy interesante. No dejaste de plantear la complejidad de llevar adelante todas estas cuestiones. Quería, nada, si por ahí te queda algo más para aportar en este sentido, me pareció muy interesante nomás. Quedó como ahí una incógnita de, bueno, entonces, que si tenés algo más en esto, y si no, bueno, otra vuelta te volveré a contestar. Bueno, gracias Florencia. No, yo simplemente a veces creo que con esto de que estoy aprendiendo constantemente en el quehacer, digamos, de la investigación y eso, me parece que está bueno que los investigadores nos acerquemos por ahí a otras instituciones técnicas, como son, por ejemplo, las direcciones de medio ambiente de los municipios, y a veces uno hace con tanto amor lo que hace, le pone tanto tiempo, le pone tanta dedicación, que dice, bueno, yo generé esto que te sirve, vos seguro que lo vas a usar. Y el otro por ahí no tiene interés en eso que uno generó. Entonces creo que desde los sectores científicos y académicos tenemos que hacer nosotros el paso de convocar, que creo que es una tarea que por supuesto requiere tiempo, requiere un montón de dedicación, pero me parece que en esto del manejo del sauce es como es el desafío, de decir, bueno, yo me bajo de acá, me pongo a disposición e insisto, insisto e insisto. Y de repente cuaja, no sé por qué, pero de repente la gente empieza a respetar tu trabajo, empieza a escucharte, y a lo mejor primero es uno, después son dos, después son cinco, y digamos, si tengo esa esperanza, digamos, de que la siembra es un poco lenta, pero que sí, que tendremos eco en algún momento. Bueno, ustedes de hecho son un montón de instituciones, están, no sé, como en una muy buena situación para encarar el manejo, me parece. Gracias. Dale, Florencia. Sí, pero nadie agarra una motosierra ni en pedo. Yo no, por lo menos. Yo me había reservado un lugarcito para hacer una pregunta porque veo que no hay nadie por ahora que pregunte, así que yo tengo como muchas preguntas, me parece que voy a hacerte algunas de las que tengo, pero el tema justamente los herbicidas en Australia, o sea, acá está claro que no hay estudios, pero en Australia que los han usado y los han recomendado, bueno, los herbicidas, el glifosato se usa en todo el mundo para controlar árboles riparios, invasivos, o sea, hay mucha experiencia de uso de glifosato. ¿Vos no conocés ningún estudio que se haya hecho toxicológico relacionado a eso en alguna otra parte del mundo? Porque mi impresión es que el glifosato, cuando uno ve todas estas cuestiones, está demonizado porque, bueno, está relacionado con la soja transgénica y con el spray, con la siembra directa, digamos, ¿no? Pero creo que, por lo que yo entiendo, cuando ves la toxicidad per se comparada con otras, es de los menos tóxicos a nivel mililitro por mililitro, pareciera ser de los menos tóxicos. Pero bueno, hay un tema que es lo que dice Nahue, que es la licencia social, con la cual no se puede hacer nada, obviamente, si hay una ley provincial que te lo prohíbe, bueno, menos, ya está, ya ahí la licencia social se desapareció completamente. Pero no hay estudios toxicológicos de esto, porque hay tanto uso. Vos mencionaste, la parte que a mí me llama la atención de eso, vos mencionaste que en el municipio de Esquel estaban usando herbicidas para otras cosas, capaz que en la plaza usan más herbicidas que el que vos usarías en toda la cuestión. Yo no sé cómo es acá, Nico, vos seguramente sabes más si el municipio acá usa herbicidas para algo. De golpe, en las casas la gente usa herbicidas o venenos horribles de DDT, cosas que más son 10 veces más tóxicos que una... tiene que haber alguna norma, imagino yo, para uso de herbicidas de este tipo en el campo. ¿O no conocés algo que nos puedas guiar para tener un poco más de idea? Lo que les mencionaba de la guía fitosanitaria. La guía fitosanitaria tiene información sobre todos los herbicidas que están en el país y el grado de peligrosidad que tienen. Bien. Entonces, digamos, de hecho, no sé si el glifosato está en una de las categorías intermedias, justamente por eso lo elegimos. Y después de las experiencias de Australia, nosotros las que indagamos fue como al principio, 2008, 2010, ahí leí mucho yo sobre lo que ellos estaban haciendo.
me acuerdo, por ejemplo, que eran un poco salvajes, porque pasaban, por ejemplo, con una lancha, con una mochila de aspersión, sacudiéndole a todo lo que encontraran en las márgenes, como que era bastante brutal, digamos, el manejo, a la luz de, no sé, las muchas investigaciones que han surgido después y del efecto que tiene el glifosato en los ecosistemas acuáticos. No sé, yo pienso que digamos que hay una cuestión como de demonización del herbicida este. Se usan otros que son peores y no están prohibidos en la misma provincia, como por ejemplo en la provincia del Chubut está prohibido el glifosato, pero me parece por una cuestión demagógica, es como que quedaron bien prohibiendo eso, y hay otros productos químicos que son tan o más peligrosos y que siguen en el mercado, pero no están demonizados como el glifosato. Es como, bueno, no sé. Sí. Yo pienso que eso, que utilizado de manera cuidadosa, de la manera más cuidadosa posible, no necesariamente es algo negativo, pero bueno, eso también cuesta mucho, hay que trabajarlo, ¿no? Cuesta mucho trabajarlo socialmente. Nati, ¿vos tenías una pregunta? Hola, ¿cómo estás? Buenísimo, muy didáctico. Yo que no entiendo mucho de estos temas de herbicidas, la verdad que creo que fui entendiendo, pero un poco en el camino de lo que venían planteando, que por ahí me genera justamente ese miedito de meter la pata, bueno, de todo esto, ¿no?, que están planteando ustedes en esta discusión. Yo por ahí me preguntaba si había algunos trabajos de efectos que perduren en la tierra. Bueno, me anotaba así como esto, a qué nivel de porcentaje, porque, bueno, pensando en que vivimos en un lugar donde el río atraviesa todo el pueblo y hay uso por todos lados, entonces como que digo, bueno, por un lado eso, ¿no? ¿Cuál es el efecto? Y si hay algún trabajo, aunque sea en otro lado, que vos por ahí nos puedas, capaz que alguno de estos metaanálisis y eso que revisan varios, eso por un lado, y en relación por ahí al tema de que ustedes, por ejemplo, decías que ya no puede, o no está permitido en Chubut usar esto. Bueno, en los lugares no se puede usar esto. Más allá que los otros métodos son de menor porcentaje de efectividad. Entonces, ¿qué es lo que van a usar? Era mi pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el plan B? Sacando este herbicida, ¿qué van a hacer? O en los lugares donde hay uso público, ¿qué recomiendan entonces? Es un poco la pregunta práctica. Y por ahí nos quedamos con la alternativa que ahora vamos a probar en parques, seguramente con tocón, para manejar con tocón, y con estos métodos alternativos, pero recién los vamos a empezar a probar ahora. Lo de la prohibición de utilizar el glifosato surgió recién en septiembre del año pasado, o sea que no es algo que hayamos podido como... O sea, terminábamos de desarrollar los métodos y de evaluarlos, claro, y surge la nueva regulación. Entonces, como que, bueno, no sé. Después, otra pregunta en relación a eso de tocón, que no sé nada. ¿El tocón es más, menos tóxico? ¿Cómo? Sé que es un poco menos efectivo por lo que decías, pero ¿o es más costoso? La guía fitosanitaria está en el mismo nivel de peligrosidad que el glifosato, en la misma categoría, que ahora no recuerdo bien, pero supongamos que es 3, están en la misma categoría ambos. El tocón es importado, no se produce en el país, y tal vez ahora su precio sea más alto. En su momento los costos, como la concentración se utilizaba muy diluido, no era utilizado, y los resultados un poquito menos que el glifosato, digamos. Y tenía... Bien, gracias. No, y después, por último, comentarte que por ahí, bueno, esto de los productos naturales que están usando también me quedó como gustando probar eso. Obviamente todos queremos ir por algo menos tóxico. Y en los alerces hay gente que estuvo acá en Quillén, unos guardaparques, que son los que comentaba más temprano Miguel, que estuvieron trabajando, que no sé si es Florencia Pautazo y Darío, no me acuerdo el apellido de él, que no sabía si eras con ellos, era una pregunta, si es con ellos que iban a probar esto, o qué, pues ellos trabajaron con manejo de sauce acá en una zona del parque. Usaron glifosato. Sí, ya sé, pero no sabía si ella está en contacto, era para ponerlos en contacto o para preguntar nada más.
No, yo no estoy en contacto con ellos, Porque sino es interesante. Claro, con Estela Castaño, que es una persona que trabaja en el área de conservación y con pobladores, que la idea es trabajar con pobladores y recopilar también un poco la información sobre cómo ellos vienen trabajando con sauce y sus percepciones. Y yo he trabajado en los alerces, creo que hice mis primeros manejos de sauce ahí hace como 10 años, entonces tengo un vínculo muy estrecho con la gente del parque, pero a estas personas que vos decís, no las conozco, ha habido cambio de autoridades igual en el parque y recambio de guardaparques, así que como hemos tenido el año este cerrado, es como que también Claro. no ha habido mucho intercambio, digamos, con las personas, así que no los conozco todavía. Bueno, nada, muchas gracias. Me quedan un montón de preguntas, pero tengo a mi hijo acá tomando teta, así que no estaría pudiendo seguir. Escucho, espero que las hagan ustedes. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, Ivonne, me gustaría decir algo, Miguel, antes que me dale, quedó dale. pendiente una pregunta. Esta experiencia que hicimos nosotros de manejo de sauce, creo que es la primera experiencia de manejo de sauce que se hizo en Argentina, de manejo documentado, digamos, de control. Y entonces nosotros teníamos previsto analizar la residualidad del herbicida en el suelo alrededor de las plantas tratadas. Como son las primeras experiencias, nosotros fuimos muy cuidadosos de hacerlo más bien alejados del curso de agua que cerca del curso de agua. Pero para que se den una idea, el hacer los análisis de glifosato nos llevaba al mismo presupuesto que teníamos en todo el proyecto. Entonces era absolutamente imposible acceder a esos análisis de residualidad de glifosato en el suelo. Entonces yo no creo que haya información sobre eso en el país, porque siendo que esta es una experiencia pionera y nosotros no pudimos hacerlo, no creo que haya una experiencia similar a esas concentraciones del herbicida y con esa manera de aplicar, porque nosotros, fíjense que aplicamos con una brocha sobre algo que estaba cortado de una superficie chiquita. Entonces, no creo que digamos que exista esa información, por lo menos en el país. Sí, yo ahí quisiera aportar que ante el faltante de esa información que es real y existe, de hecho hay como 3 proyectos en estado legislativo de un observatorio de agroquímicos con foco en investigación, básicamente, porque nacionalmente no está esa información. Yo les compartí ahí en el chat una carpeta que condensa información sobre tanto legislación como normativas vigentes, pero eso que decís es totalmente cierto. No creo que tengamos el dato nacional sobre la residualidad en ríos. La residualidad y toxicología, no sé, yo recuerdo realmente un paper canadiense del que había sacado el dato. No está. Ivonne, yo tenía una pregunta con respecto a la sistemática, para sacarlo de los químicos. El tema este del por fragilis, digamos, con respecto a los parentales. Los parentales, tengo preguntas con parentales y de libro. ¿Los parentales tienen el mismo grado de invasividad? ¿Tienen reproducción sexual, además de la dispersión no sexual? ¿O es una característica particular del híbrido que tiene esa capacidad, o es característica de alguno de los dos parentales? ¿Cómo funciona eso? ¿Y el híbrido es exclusivamente, la reproducción es toda sexual, right? O sea, pero vos hablaste algo de que había otros híbridos entre el híbrido, ¿no? Entre machos del híbrido dijiste, o sea que el híbrido obviamente puede tener alguno de reproducción de alguna manera sexual. También me quedó confuso la parte esa. ¿Puedes explicarnos un poquito cómo es? Sí. El híbrido, nosotros le estudiamos. Me confundí un poco con la pregunta. No, yo quería saber si no sé si a los demás le pasó lo mismo. Sí. Yo quería saber si la capacidad de dispersión esa, particular, por fragilis,
es por su característica, por su condición de híbrido, o los parentales también tienen esa capacidad de dispersión grande. Y si está asociada a cada cosa de esas a que tenga reproducción sexual o no. Sí. Yo creo que la capacidad de invasión del híbrido es mayor que la... Nosotros, parentales, que es el Salix alba variedad vitellina, que está... ¿Se me está cortando a mí o es...? No, a todos me parece. ¿Repito? Sí. Se cortó, Ivonne. Se cortó un poco ahí toda respuesta, sí, sí. ¿Quieren que repita? Sí, por favor. Dale. Nosotros encontramos en el río Chubut, especialmente uno de los parentales, que es el Salix alba variedad vitellina, y no provoca invasiones en sí ese parental. De lo que hay mucho siempre es del híbrido. Después, del otro parental, que es el Salix euxina, anteriormente llamado Salix fragilis, yo creo que encontramos parentales, o sea, el parental del híbrido, pero tengo una duda enorme, porque al principio, cuando empecé a hacer los muestreos, yo lo identificaba y decía euxina, euxina, euxina. Después, entre más fui aprendiendo, visité los herbarios, me di cuenta que muchas veces lo que está clasificado como euxina es el híbrido. Y que hay errores de identificación en el material de herbario del Darwinion y en el material de herbario del Museo de la Plata. O sea que ese material tiene que ser revisado porque hay errores en las identificaciones. Entonces, quiero decir con esto que yo no estoy segura de si el parental Salix fragilis o Salix euxina está, a lo mejor sigue siendo el híbrido que tiene características en esos especímenes muy afines a fragilis. Después, en relación con el híbrido Salix por fragilis, está hibridando con Salix humboldtiana. Siempre hay individuos femeninos de Salix por fragilis. Y el que aporta el polen sería el Salix humboldtiana. Y agarramos semillas y les hicimos análisis de cómo es de germinación. Y germinan. O sea que está produciendo semilla viable ese híbrido, además. Ese híbrido hibridado, digamos. Híbrido hibridado, claro. Claro. Ah, excelente. Está muy claro. Nahue, vos tenés otra pregunta, dijiste. Sí, si puede ser una pregunta visual. ¿Puedo mostrar dos fotos y hablar estrictamente si el control químico en esos casos sería una opción? Si todas las variables de personal y qué sé yo estuvieran resueltas, como un ejercicio de que somos 10 personas y lo podemos ver, ¿o es un exceso? ¿Es un exceso el tiempo tuyo, Ivonne? No sé. Yo estoy, digamos, no sé, bien. Perfecto. Siempre son excesos, Nahue. Dale, Nahue. Me gusta el exceso a mí. Este caso, ¿harías un control químico o esperarías a la bajante con un control físico? Esperaría que baje, si es que baja ahí, y Baja. sí, haría control químico. ¿Sí? En la Yo lo bajante haría. control químico. Sí. Bien. Uy, se me están abriendo otras fotos que no eran las deseadas. Este caso, uso leñero con control químico previo para que se seque. No entiendo. Y ponele un ejemplo de una aplicación de glifosato perforado para que dé mejor leña. Es que si vos le ponés glifosato a esa mata, por perforado o con perforaciones, la vas a matar completamente. O sea que si vos quisieras para leña, tal vez te convenga ir sacando algunas ramas y dejando otras que recuperen el árbol.
pero cuando aplicás con las inyecciones matás toda la planta. Estos son sitios donde consideramos que hay exceso de plantas, donde algunas plantas es deseable, de hecho planteamos la intervención ahora con una lógica de esperar menos rebrote que si le hiciéramos en tiempo, o sea, de afectar negativamente al individuo. Claro, y por ahí, no sé, si tenés, suponete, 10 plantas y a vos te interesa bajar la densidad a 5, aplicale corta y herbicida a 5 y deja las otras 5 para que te dejen algo de sombra y que se recupere pasto con el paso del tiempo. Perfecto. Y una última, esta es como el típico caso de lo que le molesta al pescador, digamos, y de una tendencia creciente y bueno, que va de la mano de la formación de islas. Lo mismo. Estos son los casos que nos está tocando lidiar. Claro. Mirá, no sé qué decirte porque esos son los casos que nosotros evitamos, porque como eran nuestras, digamos, son nuestras primeras experiencias, nosotros tratamos de trabajar fuera del curso de agua, porque pienso que el hecho de trabajar en el curso de agua es una decisión más política que técnica. Entonces, justamente como es problemático el uso de los herbicidas porque tiene mala prensa, es un riesgo, digamos, que, no sé, yo sería más conservadora en ese caso y trataría de ir por un control, digamos, de arranque o de sacar, sobre todo esas que son todavía jovencitas, ¿no? Que tal vez mecánicamente las puedas arrancar. Y no meterme en la boca del león de meter el herbicida en el agua, justamente. Un lujo. Perdón, fueron 2 minutos, pero quería que lo veamos. Ivonne, ¿puedo hacerte no veo que no veo a nadie que esté preguntando, así que me voy a tomar hacerte otra pregunta, si no te molesta. ¿Vos sabés de alguien que haya estudiado la dinámica espacial de la dispersión, como en detalle, no a nivel general, sino un poco más detallado? Porque claramente uno ve, y yo lo vi en muchos ríos muy claramente, donde vos tenés la entrada del sauce, toda la dispersión aguas abajo rápida, y alguna dispersión un poco más lenta aguas arriba, que bueno, inexorablemente va a ocurrir, ya sea por algún viento raro, por algún animal que lleve a alguien que tiene una ramita, pero bueno, siempre va a ser, sabemos, por la naturaleza de la reproducción, que va a ser rápida aguas abajo, más lenta aguas arriba. ¿Vos sabés de alguien que haya mirado un poco la dispersión lateral? Yo tengo como esta idea de que el área colonizable por sauce lateral en muchos lugares, por lo menos de los ríos, es bastante amplia, que es simplemente una cuestión de tiempo en la cual no va a ser tan rápido como la que se verifica aguas abajo. Pero que lo que yo me temo mucho en muchos de estos lugares, que estamos viendo recién la primera parte de la invasión, por lo menos en muchos lugares, donde vemos la línea bien costera, bien riparia, y que lo que nos espera si no hacemos control sea una expansión lateral del sauce, que inexorablemente, si hay humedad cerca tardará más, tardará menos, lo que sea, pero va a haber una cosa que puede hacerlo mucho peor a esto, que es una invasión. ¿Vos sabés, ustedes miraron algo, sabés de alguien que haya mirado esa dinámica? Mira, los trabajos de dinámica que yo conozco son los que ha hecho Datri, que los ha hecho con Ana María Fasci. Tienen varias publicaciones en relación con eso. Y después hay una chiquita que se llama Carol González, que se recibió hace poco y ella hizo su tesis de grado evaluando, no estoy muy segura porque ella evaluaba biomasa de sauce. Y creo que ella midió distancias laterales desde el curso de agua en su trabajo, porque ella cuantificó, digamos, cuánta biomasa había disponible en el río Corintos. Ella trabajó en el Corintos, un pedacito del Percy y en el Río Grande. No sé si trabajó con imágenes satelitales, no me acuerdo ahora muy bien, pero es posible. Es una tesis de grado de la universidad de acá y ella lo hizo en el marco del CIEFAP. Así que ese trabajo se puede conseguir. Buenísimo, sí, si me pasás el dato después de ese trabajo estaría bueno. Y respecto de lo que vos decís, y yo creo que un poco, o sea, creo que si hay otras especies, el sauce, si la ribera está sana, digamos, como puede ser en un ambiente acuático donde las precipitaciones son altas y la vegetación llega hasta el margen, es más difícil para el sauce establecerse.
yo creo que se establece en esas riberas de los cursos de agua que están más bien cerca de la estepa o del ecotono. Entonces ahí no hay especies de ribera prácticamente, entonces encuentra como todo el nicho disponible. Y creo que lo limita el agua, porque la disponibilidad de agua es ahí en torno al curso del río, en algún valle, mallín, pero más allá de eso no, digamos, no prospera. Entonces yo creo que en esas zonas o en esos sectores Eso se me cortó a mí. por la existencia de otra vegetación de ribera. Claro. Y creo que sí, que si uno va a manejar una ribera, por ahí hay que pensar en no dejar ese espacio vacante, que hay que poner especies que uno supone que estuvieron ahí, chacay, ñires, las parrillitas, por lo menos en nuestra zona son esas las especies naturales de la ribera. Sí, porque a mí me llama la atención un estudio que había en Australia donde estudiaron la evapotranspiración de sauce. Y estudiaron el sauce que estaba prácticamente metido dentro del cauce, y estudiaban sauce que estaban incluso al lugar donde la napa estaba, o el agua freática estaba a 1 metro de profundidad. Y obviamente lo que vieron es que la cantidad, esencialmente lo que vieron es que la cantidad de evapotranspirada de esos sauces del río era muchísimo más grande que lo otro, con lo cual decían, para hacer cálculos de evapotranspiración hay que meterse en esa posición un poquito más fina de dónde está no solo que esté el sauce, sino dónde. Pero 1 metro de profundidad de agua es un montón, o sea, seguro que hay un montón de lugares del valle que tienen agua a 1 metro, digamos. Yo dije ahí, seguramente como evapotranspira menos, tener metabolismo más bajo, crecimiento más lento y todo lo que hace que sea más lento toda esa dinámica. Pero no hay nada que le esté frenando verdaderamente para hacerlo con otro ritmo, con otra velocidad, con otra cosa de una invasión más lenta, lateral de lo que estamos viendo hoy, capaz, en los lugares donde está. Entonces es como una hipótesis, pero digo, sería otra razón también muy poderosa para controlarlo, digamos. Que puede ser mucho peor incluso de lo que es hoy, si fuera así, ¿no? Sí, si fuera verdaderamente sí. naturalizado. Pero no sé, suena como relevante mirar un poco el hábitat invadible, de alguna manera caracterizar todo el hábitat invadible, digamos, ¿no? Cuando uno mira un río, no solo lo que está invadido hoy, sino una especie de hábitat medio típico de esos, de hábitat para la especie, ¿no? Y cuál es. Pero me preguntaba si por ahí habría que mirar este trabajo de esta chica que decías y lo de Datri, no sé si tiene elementos de ese tipo, yo no los detecté a esos que decís de Datri, que se metió con esa dinámica. Sí, él creo que más que nada vio cómo influían los regímenes de inundaciones en el establecimiento de los sauces, y que digamos que este invasor se ve favorecido por los regímenes de inundación que tienen los ríos de Patagonia. Sí. Pero, y te iba a decir otra cosa que a mí me parece súper interesante, es esto de estudiar el consumo de agua que hacen, que yo no conozco estudios que estén hechos en Patagonia con sauce. ¿Ustedes conocen alguno? No, nosotros es uno de los temas que queremos hacer acá, por lo menos a nivel del Chimewín. Lo que tenemos en este momento como información primaria es un análisis que hicieron los estudiantes de la Universidad de California, donde usaban imágenes satelitales para mapear el sauce, digamos, para discriminar sauce, ¿no? Así que tenemos un mapa primario para todo el Chimewín, todo el Malleo y los afluentes de la cobertura de sauce. Entonces, la idea que teníamos era usar algún método muy primario, evapotranspiración con datos prestados. De hecho, viste que en Nueva Zelanda hay datos, en Australia, perdón, hay datos de evapotranspiración por sauce, donde hay una estimación de rangos por hectárea de evapotranspiración. Y yo hice algunos, agarré esa cobertura y le puse números con esos rangos y son impresionantes, digo, son medio impresionantes. Empezás a hablar de cantidad de agua que es significativa, digamos, no es significativa para la descarga de los ríos, digamos. Entonces, sobre todo si lo pensás en términos tal vez no de la descarga anual, pero sí si lo pensás en términos del estiaje. Lo más probable es que los sauces hagan lo mismo que hace el cambio climático, que es que a lo mejor vos mirás la descarga anual y es una señal relativamente moderada, aunque más o menos, pues las señales tanto para el Chubut como para el Limay de cambio climático son dramáticas de la descarga media. Son 30, 40% de descarga media que se espera que decline en 70 años. Pero si lo mirás con respecto al estiaje, es más pronunciado aún, que es lo que se ve con las señales de cambio climático. En la descarga anual no hay cambios, pero hay cambios muy grandes en el estiaje. Y es muy probable que el sauce haga algo de eso.
pronuncie el estiaje, digamos, ¿no? De alguna forma, porque son cantidades significativas. Así que la intención nuestra, yo que me gusta mucho esa parte de escala de cuenca, es meternos con ese tipo de cálculos a nivel de cuenca, ¿no? De cobertura, evapotranspiración. Y ahí hablamos de hacer algo. Hay un chico que es alumno de esta maestría en hidrología que está en La Plata, que dirige Kraus, se llama, que vino a pedirnos un tema acá SEAN, hablamos con él, y posiblemente haga algunos cálculos primarios. Hablamos con Esteban Giovalli, que es por ahí, bueno, el más capo que hay para estudiar el tema de evapotranspiración y el rol de la vegetación en el balance hídrico, y también hablamos de hacer algo. Bueno, viste que hay más hecho con pino, de eso en la región, pero no hay nada con sauce. Así que la idea es meterse en una línea por ese lado para entender cómo juega en el balance hídrico el sauce, ¿no? Bueno, si les interesa incluir muestreos en la zona, cuenten conmigo, porque a mí me interesa mucho el tema ese, y sí, también ando buscando socios para... buenísimo, dale, sí. No, y te anotamos acá para las otras charlas que haya, y que, bueno, quedamos en contacto, Ivonne. La verdad, excelente tu charla, nos sirve muchísimo. Estamos en el estadio todos aprendiendo, no sé, la veo a Nico que asiente, igual creo que todos tenemos mucho para aprender, y ustedes hicieron mucho, así que, no, excelente. Mejor imposible, y nada, quedamos en contacto. Nosotros la idea que lo que estamos bosquejando es, mirando se fue Nahue, o sea, la demanda esta vino de la MUNI, que es la demanda más, vista a nivel, igual te digo que el ejido de Junín es enorme, es todo el Chimehuín, desde La Boca en el lago hasta, así que es justamente uno de esos municipios donde ya... ¿Ustedes están en San Martín o en Junín? No, en Junín de los Andes, pero es enorme el ejido, es todo el Valle del Río, entonces es muy grande, pero la preocupación obviamente central del municipio es la parte más urbana, o sea, enfrente al pueblo. Porque están los temas de acceso y un poco más allá, pero esencialmente alrededor del pueblo, que son unos kilómetros, y apareció este tema de la navegación, que son otros puntos, que son los que les preocupan a los pescadores, que eso es un poco más disperso, y nosotros, bueno, todo el grupo de ecólogos y de biólogos y de ambientalistas, que estamos tratando de mirar esa otra escala un poco más grande, y cómo hacemos algún plan diferencial para distintos problemas a distintas escalas. El tema de navegación tiene una escala, el tema de recreación tiene otro, y el tema ecológico de Cuenca es otro nivel, pero estamos empezando a mirar el río como un mosaico de oportunidades, ¿sí? Entonces, que ellos salen cosas como decir, en la parte alta del río todavía hay una colonización incipiente, y hay posibilidad tal vez de remover donde hay nido y donde hay plantas nativas. Más abajo es todo Chacayal, y ahí estamos con intención, o estamos rebotando la idea de tener un área experimental. Justo enfrente al SEAN, donde trabajamos nosotros, hay todo un área de la masa invadida por sauce, y lo tenemos enfrente de donde estacionamos el auto. Entonces, la idea ahí es ver si podemos hacer algo experimental ahí para empezar a aprender tanto de las técnicas de control como de qué pasa después y monitorear. Así que ahí sería excelente tener no sé, hay una colaboración con vos si te interesa para usar la experiencia de ustedes, ¿no? Así que bueno, estamos empezando a poner, es un proyecto que está en génesis, ¿viste? Todos tenemos además intereses distintos. Pero qué bueno que haya surgido del municipio el interés, que es fabuloso. Acá surgió de Parques Nacionales nos convocó por ahí por 2008, y ahí empezamos. Pero también a una demanda, digamos, ¿no? Y me parece que está buenísimo eso, porque es otra la recepción que tienen de lo que hagan, de lo que generen. Tal cual, sí, tal cual. Pensamos, bueno, con Juan hablamos eso, el hecho de que esté el demandante de la información bien claro, y que esté, y que además tenga recursos en este momento que quiera aplicar a esto, es toda una cuestión. Bueno, y Nico, que está ahí, que está a cargo de la parte ambiental de la MUNI, es un estudiante también de la tecnicatura acá. ¿Cómo se llama la tecnicatura? Ahí están los directores y todo, voy a meter la pata con el nombre de la técnica. Gestión de áreas naturales. No es más estudiante. Es un técnico. Miguel, no es más estudiante, lo echamos como estudiante y ahora es técnico. Lo echamos con un título debajo del brazo. Esa, bien ahí. Están todos los profes acá, me doy cuenta. Están todos los profes acá de la tecnicatura, la persona a cargo de ambiente es graduada de la tecnicatura. O sea que bueno, hay toda una red acá que la verdad que sí, que es muy buena, que viene de la MUNI, y creo que hay que aprovecharla. O sea, sí, verdaderamente es muy buena. Me surgió una pregunta por ahí medio tardía, pero Ivonne,
Respecto a los establecimientos ganaderos, las grandes estancias de la zona, ¿qué percepción tienen, o si vos sabés, respecto al sauce? O si les han manifestado a ustedes algún interés en manejo, lo ven como un problema o no. Sí, mira, acá alrededor del río Corinto mayormente son pequeños productores, son predios relativamente chicos, pero están extremadamente preocupados porque a ellos se les inundan los campos justamente porque hay encharcamiento y ahí hay dos factores que influyen. Uno, que está la represa del embalse Mutuiquimei, que cada tanto descarga, y cuando descarga la represa ralentiza el cauce del Corinto. Entonces, cuando se suma a eso, que además hay crecidas del río por temporada de deshielo o lo que sea, hay inundaciones, normalmente en septiembre, suponete. Y la gente obviamente que está muy preocupada por eso, porque pierden animales, pierden sembradíos, pierden alambrados, que es carísimo de recuperar. Y después nosotros tuvimos contacto hace un año, más o menos, año y medio, con la gente de la estancia Leleque, que es la de Benetton. Y uno de los administradores nos manifestó justamente que tienen interés en saber cuánta biomasa tienen como en los campos. Nos preguntó si había habido algún estudio de ese tipo. Y yo creo que cuando se intentó hacer un estudio de ese tipo, que lo había encarado el CIEFAP, todavía no estaba claro en la imagen satelital la discriminación entre una u otra especie de sauce. ¿Viste? No se podía hacer como el color, no daba para discernir. Entonces creo que se paró un poco esa iniciativa de cuantificar, pero sí hay interés de ellos en saber cuánto tienen de ese recurso. Después está la experiencia de Teca también, Ivonne. Ahí donde trabajamos con Sergio Vincon, justamente en ese momento todavía estaba todo el sauce, y es el río Teca, es un río chico pesquero, que tiene todo ñire naturalmente, y fue colonizado por sauce, y ahí la estancia se metió a controlarlo. Metieron químico, metieron retro, metieron máquina, y aparentemente nosotros tenemos pendiente como una visita para ir a verlo. Yo hablé con el administrador y con el dueño de ahí de la estancia esa, y ellos metieron mano y lo recuperaron. Aparentemente lograron, ahí un tema muy interesante, pesquero de Rivera. Nosotros cuando fuimos ahí hace 20 años, fue más o menos, en ese proyecto les recomendamos remover sauce. Empezar a pensar, remover sauce, porque era impresionante el efecto del sauce. Eran todos pozones. Yo en ningún otro lugar lo vi tan claro el sauce ahí en la zona con y sin sauce. Y ahí están haciendo, hace por lo menos 15 años están haciendo control de sauce. Debe ser de los proyectos más extensos y sistemáticos que va a haber, pero no fue documentado que yo sepa por nadie. Estoy seguro que... No, yo no sabía, por ejemplo. No sabía, ¿viste? sí. No. Yo fui en un momento ahí y habían sacado con red, habían sacado la banquina. Se veía horrible cuando recién lo sacaban, pero aparentemente se recuperaba muy bien la ribera y se recuperaba el ñiretal ahí. Y habían metido máquina. También habían metido químico. Parece que la estancia es así que bueno, pero ahí tuvo una experiencia también. Sí. Voy a tratar de ir a ver si puedo ver qué han hecho, cómo. Sí, hay una experiencia. Así que bueno. Bueno, Ivonne, te gastamos. Ahora te sacamos el jugo en esta charla grande. Así que bueno, gracias mil. Muchas gracias. Muchas gracias por gracias a vos, Ivonne. por atender. Sí, Ivonne. Muy clara la presentación, muy buena. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto, Ivonne. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Chao a todos.